Ahora vamos a hablar del tejido conectivo maduro. La primera subclasificación es el tejido conectivo laxo. Dentro de ellos habían tres tipos. Vamos a empezar con el tejido conectivo areolar. Este es uno de los tejidos conectivos más dispersos en todo el organismo. Está constituido por fibras tanto de colágeno como elásticas y reticulares. Estas están dispuestas en forma aleatoria y varios tipos de células como los fibroblastos, los macrófagos, los adipocitos, las células plasmáticas, los mastocitos van a estar inmersos dentro de la sustancia fundamental que va a ser semilíquida y va a estar constituida por ácido hialurónico, condroitinsulfato, dermatansulfato y queratansulfato. Lo vamos a encontrar alrededor de casi todas las estructuras corporales, por lo que se le conoce también como material cobertor del organismo. Lo vamos a encontrar además en el tejido celular subcutáneo, en la región papilar de la dermis, en la lámina propia de las mucosas y alrededor de algunos vasos sanguíneos, nervios y algunos órganos. ¿Cuál va a ser entonces la función? Tres funciones principales del tejido conectivo laxo: resistencia, elasticidad y sostén. El segundo tipo de tejido conectivo laxo es el tejido adiposo. Este tejido adiposo va a contener células derivadas de los fibroblastos que se van a denominar adipocitos. Estos van a estar especializados para almacenar triglicéridos o grasa en una gran gota intracelular central. La mayor parte del tejido adiposo en los adultos se va a encontrar en el tejido adiposo blanco, pero también vamos a encontrar el tejido adiposo pardo. Este va a ser más oscuro. Esto es debido a la abundante irrigación sanguínea y a las numerosas mitocondrias pigmentadas que participan en la respiración celular aeróbica. El tejido adiposo pardo está distribuido en forma amplia en el feto y en el lactante. A diferencia de los adultos, estos solo van a poseer pequeñas cantidades de tejido adiposo pardo. ¿Dónde vamos a encontrar el tejido adiposo? En todos los sitios donde exista tejido areolar. Por ejemplo, el tejido celular subcutáneo ubicado debajo de la piel, alrededor del corazón, como podemos observar en la imagen de abajo, en los riñones, en la médula ósea amarilla y en las almohadillas alrededor de las articulaciones y detrás del ojo en la cavidad orbitaria. ¿Cuál es la función del tejido adiposo? Reducir la pérdida de calor a través de la piel, ya que este va a servir como reserva de energía y va a brindar soporte y protección a los órganos. En el caso de los recién nacidos, el tejido adiposo pardo les ayuda a generar y a producir calor para poder mantener una temperatura corporal apropiada. El último tejido que pertenece al tejido conectivo laxo es el tejido conectivo reticular. Este tejido conectivo reticular va a formar una red delicada de fibras reticulares y de células reticulares, justo como las fibras de colágeno, solo que el tejido conectivo reticular va a ser más delgado. ¿Dónde vamos a encontrar ese tejido conectivo reticular? En el estroma o marco de soporte del hígado, en el vaso también, en los ganglios linfáticos, en la médula ósea, en la lámina reticular de la membrana basal y alrededor de los vasos sanguíneos y los músculos. ¿Cuál es la función del tejido conectivo reticular? Forma la estroma de los órganos, une a las células musculares lisas y además ayuda a la filtración y eliminación de las células sanguíneas ya deterioradas en el vaso y los microorganismos en los ganglios linfáticos. Recordando un poco la clasificación, vimos que en los tejidos conectivos maduros, dentro de ellos estaba el tejido conectivo denso, y dentro del conectivo denso vamos a encontrar otros tres tipos de tejido. Vamos a ver ahorita el primero, que va a ser el tejido conectivo denso regular. Este tejido va a estar constituido por matriz extracelular blanca brillante, formando sobre todo por fibras de colágeno dispuestas en haces regulares con fibroblastos en hileras entre los haces. Las fibras de colágeno de este tejido no están vivas, son estructuras proteicas secretadas por los fibroblastos. Por eso es que los tendones y los ligamentos, cuando se lesionan, cicatrizan de forma más lenta. ¿Dónde vamos a encontrar el tejido conectivo denso regular? En la formación de los tendones.
esa estructura que adhiere los músculos a los huesos. También lo vamos a encontrar en la mayoría de los ligamentos. Los ligamentos son los que conectan a los huesos con otros huesos. Y en la aponeurosis, que son tendones laminares que unen los músculos con los huesos o los músculos con los músculos. ¿Cuál es la función del tejido conectivo denso regular? Insertar con firmeza una estructura con otra. La estructura del tejido soporta la tracción, es decir, la tensión, a lo largo de todo el eje longitudinal de la fibra. Por eso es que lo vamos a encontrar principalmente en aquellas estructuras que sirven para unir músculo con hueso. El segundo tipo de tejido conectivo denso es el tejido conectivo denso irregular. Estas van a ser fibras de colágeno que generalmente van a estar dispersas en forma irregulares y con pocos fibroblastos. Con frecuencia lo vamos a encontrar constituyendo láminas o fascias en el tejido que se encuentra debajo de la piel, por ejemplo, y alrededor de los músculos y órganos. También lo vamos a encontrar en la región reticular, es decir, la capa más profunda de la dermis, en el pericardio fibroso del corazón, en el periósteo del hueso, en el pericondrio del cartílago, en las cápsulas articulares, en las cápsulas membranosas que rodean diversos órganos como los riñones, el hígado, los testículos y los ganglios linfáticos, y también en las válvulas cardíacas. ¿Cuál es la función del tejido conectivo denso irregular? Proporcionar resistencia a la tensión en varias direcciones, ya que recordemos está constituido principalmente por fibras de colágeno. El segundo tipo del tejido conectivo denso es el tejido conectivo denso irregular. Estos están constituidos principalmente por fibras de colágeno que en general están dispersas en forma irregular y contienen pocos fibroblastos. Con frecuencia los vamos a localizar constituyendo láminas o fascias en el tejido que encontramos debajo de la piel y alrededor de los músculos y órganos. También lo vamos a encontrar en la región reticular, es decir, la capa más profunda de la dermis, en el pericardio fibroso del corazón, en el periósteo del hueso, en el pericondrio del cartílago, en las cápsulas articulares, en las cápsulas membranosas que rodean diversos órganos como los riñones, el hígado, los testículos y los ganglios linfáticos, y también en las válvulas cardíacas. ¿Cuál es la función del tejido conectivo denso irregular? Proporcionar resistencia a la tensión en varias direcciones, ya que su constitución mayormente está determinada por fibras de colágeno. El último tipo de tejido conectivo denso es el tejido conectivo elástico. Este predomina en su constitución las fibras elásticas con fibroblastos entre las fibras. El tejido no teñido lo vamos a encontrar de color amarillento. ¿Dónde vamos a encontrar el tejido conectivo elástico? En el tejido pulmonar, en las paredes de las arterias elásticas, en la tráquea, en los bronquios, en las cuerdas vocales verdaderas, en los ligamentos suspensorios del pene y en algunos ligamentos que vamos a encontrar entre las vértebras. La función del tejido conectivo elástico es permitir el estiramiento de varios órganos. Además es resistente y tiene la característica que puede recuperar su forma original después de haber sufrido un estiramiento. La elasticidad es importante para el funcionamiento normal del tejido pulmonar, ya que éste retrocede durante la expiración, y también en las arterias elásticas. Estas retroceden entre los latidos para poder ayudar a mantener el flujo sanguíneo. Por eso que principalmente lo vamos a encontrar en los órganos que participan en la respiración. Continuando con la clasificación de los tejidos conectivos maduros, llegamos a la tercera clasificación, que es el cartílago. Recordemos que dentro del cartílago vamos a encontrar tres subclasificaciones o tres subdivisiones. La primera o el primer tipo de cartílago es el cartílago hialino. Este cartílago hialino contiene una gel elástica que representa la sustancia fundamental y se manifiesta en el organismo como una sustancia blanco-azulada brillante. ¿Dónde vamos a encontrar el cartílago hialino? Este cartílago es el más abundante de todo el organismo y se localiza en los extremos de los huesos largos,
en las regiones anteriores de las costillas, en la nariz, en ciertas áreas de la laringe, en la tráquea, en los bronquios, en los bronquiolos y en el esqueleto embrionario y fetal. ¿Cuál es la función del cartílago hialino? Proveer superficies lisas para los movimientos articulares, además de brindar flexibilidad y sostén. Así como es el cartílago más abundante del organismo, también es el tipo de cartílago más débil que tenemos en nuestro cuerpo. El segundo tipo de cartílago es el fibrocartílago. Este está constituido por condrocitos dispersos entre haces gruesos visibles de las fibras de colágeno dentro de una matriz extracelular. Este fibrocartílago carece de pericondrio. Lo vamos a encontrar principalmente en la sínfisis del pubis, que es la unión anterior, es decir, la unión que se localiza enfrente de los huesos de la cadera, los discos intervertebrales, los meniscos, que son como almohadillas cartilaginosas, y en algunas porciones de tendones que se insertan en el cartílago. La función del fibrocartílago es brindar soporte y permitir la unión de las estructuras entre sí. Su fuerza y su rigidez que lo caracterizan determinan que sea el tipo de cartílago más resistente del cuerpo humano. El último tipo de cartílago del tejido conectivo maduro es el cartílago elástico. En este, los condrocitos van a estar dispuestos en una red de fibras elásticas dentro de una matriz extracelular. A diferencia del fibrocartílago, el cartílago elástico sí presenta o sí tiene pericondrio. Vamos a encontrar el cartílago elástico en la epiglotis, que es como la tapa de la laringe, en una parte del oído externo, principalmente en el pabellón auricular y en las trompas auditivas. La función del cartílago elástico es que brinda fuerza y elasticidad, además de ayudar a mantener la forma de algunas estructuras. El cuarto tipo de tejido conectivo maduro es el tejido óseo. En este caso vamos a encontrar dos tipos de tejido óseo, el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. El tejido óseo compacto está formado principalmente por osteonas o sistema de Haber. Las osteonas son las unidades estructurales del hueso. Estas osteonas contienen laminillas, lagunas, osteocitos, canalículos y conductos centrales o conductos de Haber. En cambio, por su parte, el tejido óseo esponjoso está formado por delgadas columnas denominadas trabéculas. Estas trabéculas dejan un espacio entre ellas para que pueda ser ocupado por la médula ósea roja. En la imagen de abajo, al lado izquierdo, encontramos un corte transversal de varias osteonas con sus respectivos elementos que la conforman. ¿Dónde vamos a encontrar el tejido óseo? Ambos tipos de tejido óseo, tanto el compacto como el esponjoso, va a estar constituyendo las diferentes partes de los huesos de nuestro cuerpo. Las funciones que tiene el tejido óseo son de sostén, de protección, de almacenamiento, de albergue para la médula ósea y también sirve como palancas junto con los músculos para permitir la realización de diversos movimientos de todo el cuerpo. El último tipo de tejido conectivo maduro es el tejido conectivo líquido. En este vamos a encontrar la sangre y la linfa. La sangre, por su parte, está formada por el plasma y los elementos que la forman, como por ejemplo los glóbulos rojos, o también llamados eritrocitos, los glóbulos blancos, leucocitos, y las plaquetas o trombocitos. La sangre se halla dentro de todos los vasos sanguíneos, como las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas, y también dentro de las cavidades cardíacas. La función de la sangre o de los elementos que conforman la sangre son distintas. En ese sentido vamos a tener que la función de los eritrocitos es transportar oxígeno y un poco de dióxido de carbono a todo el cuerpo. Los leucocitos, por su parte, van a llevar a cabo funciones de fagocitosis y participan en las reacciones alérgicas y las respuestas del sistema inmunitario. Y por último, las plaquetas son fundamentalmente necesarias para permitir la coagulación de la sangre. Por su parte, la linfa es un líquido extracelular que fluye dentro de los vasos linfáticos.
La linfa es un tejido conectivo que está constituido por varios tipos de células suspendidas en una matriz extracelular, líquida, transparente, similar al plasma, pero con un contenido mucho menor de proteínas. La composición de la linfa tiene la característica que va a variar dentro de las distintas partes del cuerpo. Las membranas son láminas planas de tejido flexible que revisten una parte del cuerpo. La mayoría de las membranas están compuestas por una capa epitelial y una capa de tejido conectivo subyacente que se denomina membrana epitelial. Existen tres principales tipos de membranas epiteliales dentro de nuestro organismo. La primera son las membranas mucosas, las segundas las membranas serosas y las terceras las cutáneas o la piel. Otro tipo de membrana que podemos encontrar es la membrana sinovial. Esta membrana particularmente tapiza las articulaciones y contiene tejido conectivo, sin embargo no contiene epitelio. El primer tipo de membrana, las membranas mucosas, estas tapizan una cavidad corporal que va a desembocar directamente en el exterior. Estas membranas tapizan la totalidad del tubo digestivo, las vías respiratorias, las reproductivas y gran parte de las vías urinarias. Poseen además una capa de revestimiento epitelial y una capa subyacente de tejido conectivo. La capa epitelial de una membrana mucosa representa un componente importante de los mecanismos de defensa del organismo, porque constituyen una barrera bastante difícil para que los microorganismos puedan atravesar. En general, las células de estas membranas están conectadas por uniones herméticas, de modo que las sustancias no pueden escurrirse entre ellas. Las células caliciformes y otras células que se encuentran en la capa epitelial de una membrana mucosa secretan moco, y este líquido escurridizo evita la deshidratación de las cavidades. Además, también sirve para atrapar partículas en las vías respiratorias y de lubricar el alimento a medida que progresa a través del tubo digestivo. La capa epitelial de esa mucosa secreta algunas de las enzimas necesarias para poder lograr la digestión. El epitelio de las membranas mucosas varía en forma significativa en las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, la membrana mucosa del intestino delgado es cilíndrico simple no ciliado y el de las grandes vías aéreas es cilíndrico pseudoestratificado ciliado. La capa de tejido conectivo de la membrana mucosa corresponde al tejido conectivo areolar y en este caso recibe el nombre de lámina propia. ¿Por qué? Porque pertenece a la membrana mucosa. La lámina propia sostiene al epitelio, lo une a las estructuras subyacentes, le brinda flexibilidad a la membrana y además le confiere cierto grado de protección a las estructuras subyacentes, además de mantener los vasos sanguíneos en su sitio y proporcionar la irrigación sanguínea al epitelio subyacente. El segundo tipo de membrana son las membranas serosas o acuosas. La membrana serosa tapiza las cavidades corporales que no desembocan en forma directa en el exterior, es decir, las cavidades torácica y abdominal. Además, cubren los órganos que se encuentran dentro de esa cavidad. Las membranas serosas están compuestas por tejido conectivo areolar que está revestida por mesotelio, es decir, epitelio pavimentoso simple. Las membranas serosas tienen dos capas. Una que se encuentra adherida a la pared de la cavidad, que se denomina lámina parietal porque está contiguo o junto a la pared de la cavidad, y la capa que cubre y adhiere a los órganos dentro de la cavidad, que se llama lámina visceral, pues está en contacto directo con el órgano. El mesotelio de una membrana serosa secreta líquido seroso, que consiste en un líquido acuoso que lubrica y le permite al órgano deslizarse con mayor facilidad entre sí o contra las paredes de las cavidades. La membrana serosa que tapiza la cavidad torácica y recubre los pulmones se llama pleura. La membrana serosa que reviste la cavidad cardíaca y cubre el corazón se denomina pericardio. Y la membrana que tapiza la cavidad abdominal y recubre los órganos abdominales se llama peritoneo. El tercer tipo de membrana es la membrana cutánea o también conocida como piel. Esta
cubre toda la superficie corporal y está compuesta por una porción superficial llamada epidermis y una porción más profunda llamada dermis. La epidermis está constituida por epitelio pavimentoso estratificado queratinizado y protege a los tejidos subyacentes. La dermis está formada por tejido conectivo denso irregular y tejido conectivo areolar. El último tipo de membranas son las membranas sinoviales. Estas, su nombre proviene de la palabra sinou, que significa junto. En este caso hace referencia al lugar en donde se unen los huesos, y la palabra ovum, que significa huevo, y esto es debido a la particular característica que tiene esta membrana con la clara del huevo crudo. Estas membranas revisten las cavidades de las articulaciones. Al igual que las membranas serosas, las membranas sinoviales tapizan estructuras que no desembocan en el exterior. A diferencia de las otras membranas como la mucosa, la serosa y la piel, las membranas sinoviales carecen de epitelio y por esta razón no se consideran membranas epiteliales. Las membranas sinoviales están compuestas por una capa discontinua de células llamadas sinoviocitos, que están más cerca de la cavidad sinovial, que es el espacio que hay entre los huesos, y una capa de tejido conectivo areolar y adiposo debajo de estos. Los sinoviocitos secretan algunos de los componentes del líquido sinovial. Este líquido sinovial tiene como función lubricar y nutrir al cartílago que recubre a los huesos en las articulaciones móviles, y además contienen macrófagos que ayudan a la eliminación de microorganismos y detritos dentro de la cavidad articular. Muy bien, jóvenes, con esto damos por finalizada el desarrollo de la guía 22 y 23. Cualquier duda o consulta la podemos discutir en nuestra actividad sincrónica. Gracias por su atención. Nos escuchamos en una próxima guía.